Pero hay un montón de rarezas que hacemos cotidianamente que las catalogamos como que es normal y no es normal, pues que estamos ya muy acostumbrados a identificarlas y a verlas. Entonces empezamos con eso, no la locura de los locos, sino la locura del día a día. Entonces, el cuando quieras es pues un poquito la expresión de la conclusión, la consecuencia de todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De todo lo que intentamos contar. Que la verdad es que no contamos nada, pero lo contamos todo, porque además he pretendido hacer una pieza como muy seria y muy contraste con algo de partirte de la risa. El único paso a dos que tengo con Raquel, para mí, ella también tendrá su visión, para mí es como la locura cotidiana del amor. Me motivó el trabajo con Carmen porque estamos todo el tiempo pegadas en la pieza, desde que empezamos hasta que se termina. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó en el proceso creativo. Durante todos los meses era a ver qué inventamos con Carmen, a ver qué nos sale para esta música o para este momento y a ver qué me dice, a ver qué le digo. Y tenemos establecido, por ejemplo, las partes que vamos grupales, sí, esas están fijas y ahora cuando bailamos individualmente sí que tenemos ahí un chance para poder improvisar y para dejarnos respirar según el día en el que estemos. Hay una parte que dice, aquí hay esta música la tienes que montar tú. Pero luego, después cuando está montado, dice, no, ahora tienes que, en la mitad tienes que cortar porque tienes que estar allí, luego tienes que volver, tienes que mirar al otro que no sé qué. Para ella es como muy importante también la banda sonora, ¿no? Como que a partir de la banda sonora ella va componiendo y a mí eso me inspiró porque no había trabajado de esa manera y esa manera de darle importancia a la banda sonora también me generó diferentes estados que yo luego los interpretaba en diferentes cualidades o sensaciones y a la vez también la manera que tiene de mover el espacio. O sea, como que eso también me generaba a mí, diferentes ritmos. Normalmente no trabajamos con personajes. Es verdad. No se trabaja con personajes, somos las personas que somos interpretándolo como nosotros lo sentimos. ¿Entendéis? Porque a mí nunca me ha gustado trabajar con personajes, porque es como copiar algo. Yo creo que somos suficientemente personales todos como para poder interpretar nosotros mismos determinadas situaciones.